de atención. Aunque nosotros, un equipo liderado por la doctora Lucrecia Hernández Mac, tuvimos oportunidad de dirigir el Ministerio de Salud de Guatemala, no voy a hacer referencia exacta a esa experiencia, quizá voy comentando algunas cosas, también esperando que quizás con preguntas o el día de mañana se pueda hablar un poco más de variables administrativas, políticas, financieras, laborales, que tienen implicaciones en la política de salud cuando uno quiere echar a andar un modelo como el que voy a explicar. Entonces, solo están colocando la diapositiva. Bueno, muchas gracias. Entonces, ya explicaba que vamos a hacer esta exposición. Esta foto que ustedes ven ahí es de un compañero de trabajo nuestro que se llama Pascual Mascarac. Él es del pueblo indígena quiché. Y es una foto de cómo se tenía que mover él para dar atención a comunidades lejanas. Me gusta mucho esa foto porque expresa bastante bien los retos que tiene la salud pública en mi país. La siguiente, por favor. Con esta diapositiva voy a tratar de explicarles algunas ideas fuerza o propósitos u objetivos que tiene la presentación. El primer punto es la importancia de generar un proyecto sanitario alternativo que tiene varios elementos. El primero es que uno debe tener clara la visión general del proyecto sanitario que uno quiere impulsar, en términos generales. Pero también hay que tener claro, o hay que tener definido, mejor dicho, y ojalá validado, propuestas concretas en el terreno para que ese imaginario de sistema de salud que uno quiere implementar tenga capacidad de concreción. En este caso, cuando uno asume, por ejemplo, la dirección de un Ministerio de Salud. Y el otro aspecto es que todo proceso de diseño de política pública tiene que tener avances y reformulaciones, se tiene que renovar permanentemente. El siguiente aspecto es que uno debiese tratar de consolidar equipos capaces de implementar lo que dije anteriormente. Otro aspecto muy importante es que exista cierta legitimidad, reconocimiento técnico, reconocimiento político, y en el caso de mi país, posiblemente en México es igual, ¿verdad? Es de que haya percepción de que ese equipo es honrado, es decir, de que es un equipo transparente, porque eso ayuda bastante a la hora de querer implementar alguna transformación, en el caso de mi país, del Ministerio de Salud, que fue lo que intentamos, o que fue lo que avanzamos en alguna medida. La siguiente. Es muy importante, aunque hay un proyecto sanitario, aunque haya modelos probados, validados en el terreno, hay que tener claridad de cómo se administra la cosa pública. Es decir, hay que tener experiencia en administración pública. Y la última viñeta hace referencia a que todo esto que voy a presentarles tiene que tomar en consideración de que cuando se hace política pública, se toma la dirección de un ministerio, hay aspectos de crisis o del día a día, o simplemente es la dinámica que se tiene que hacer, digamos.
que es como la gestión cotidiana de relacionamiento administrativo, etcétera, técnica, etcétera. Pero especialmente hay que tener un equipo que sea capaz de implementar el sueño, es decir, la política de fondo. Esto que está acá me parecía que era muy importante ponerlo porque yo voy a hacer referencia a algunas cosas de estas a lo largo de mi presentación. Aunque yo voy a presentar la parte teórica del modelo, voy poniendo algunos aspectos concretos de cómo nos acercamos en la práctica a hacer esto. La siguiente. Pero ustedes ven ese libro que dice, bueno, no se logra ver el título, pero que se titulaba Hacia un primer nivel de atención en salud cliente. Arriba dice Instancia Nacional de Salud, que ese fue el origen, que fue producto de una investigación de 2 años, de lo que hoy se conoce como el modelo incluyente de salud. Ese título que ustedes ven ahí es algo que yo les quería transmitir, que es el inicio de esta historia, pero el sentido estratégico del diario vivir en oposición a la injusticia. Es decir, cada día se hace a largo plazo. Uno tiene que tener las ideas muy precisas de las grandes transformaciones que quiere hacer, pero eso se vive en lo cotidiano, para tener una dirección en el camino. La siguiente. Yo quisiera contarles algo de antecedentes políticos de lo que yo les voy a presentar para un poco transmitirles la importancia que tiene lo que les voy a presentar. En Guatemala, en la década de los 80, se da una transición que es decidida por los militares que habían tenido una serie de dictaduras en el país. En el año 85 se da una constituyente y se abre se dice la apertura democrática y se comienzan gobiernos civiles en el año 86. Es el primer gobierno civil de la época reciente. Antes habían sido dictaduras. Y hay un evento muy importante, que en el año 96 se firman los acuerdos de paz. ¿Y saben qué fue lo terrible? Que en los acuerdos de paz, lo que se firmó en salud era lo que estaba en los contenidos de convenios con el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, que habían textos exactos a lo que el gobierno había firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BID, para hacer la reforma neoliberal en salud. Entonces, ya se pueden imaginar ustedes el escenario político-técnico que teníamos nosotros en ese momento en Guatemala. La siguiente. Y entonces, yo a esto le llamo la resistencia y la definición sobre qué hacer, la confusión por firma de los acuerdos de paz, porque hay mucha confusión después de que se firmen los acuerdos. Nosotros veníamos de una historia de organización en sociedad civil, en un país en guerra, y tuvimos que reagruparnos de alguna forma. Y esa reagrupación terminó siendo lo que decía en la portada del libro que yo les mostraba, que dice Instancia Nacional de Salud. Nos agrupamos ONGs, organizaciones religiosas, bueno, promotores de salud, abuelas comadronas, sacerdotes mayas, representantes de los pueblos, y creamos un movimiento por la salud. Pero nos dimos cuenta, bueno, imagínense, nos dimos cuenta que no teníamos poder para cambiar nada. Aún las organizaciones, instituciones de sociedad civil más fuertes eran vilipendiadas por las autoridades. Y entonces, no nos quedó otra que en lugar de hacer una incidencia clásica hacia el nivel central, dispusimos hacer una propuesta y decíamos nosotros, eso fue en el año 97-98, imagínense hace cuánto tiempo, definimos una estrategia de ir de la periferia al centro. Decíamos nosotros, vamos a ir a conquistar espacios pequeños para ir haciendo experiencias que nos permitan hacer transformaciones. Bueno, les cuento que el equipo que entramos al ministerio, hace un año fue que salimos más o menos, fuimos, al menos los 3 viceministros y la ministra habían formado parte de este equipo histórico, y entonces cuando entramos al ministerio llevábamos todo un bagaje, experiencia y especialmente mucha confianza entre nosotros para poder emprender un proyecto sanitario alternativo. La siguiente. Y algo que les quiero comentar, que eso creo que lo comentaba un poco el otro día en el congreso que hubo de Alames, México, cuando fue allá en
en San Cristóbal de las Casas, y es muy importante, cuando uno quiere hacer algo contrahegemónico, algo contracorriente, la parte política y la parte técnica son de igual peso. Si uno quiere acceder al poder, pero no tiene propuesta técnica, está muy complicado, porque el día a día te va a comer. Entonces hay que dedicar mucho tiempo a confeccionar qué es lo que tú quieres hacer concretamente como política de salud, como modelos de salud, como redes de salud, puede ser. Y al mismo tiempo tienes que tener habilidad política. Estos tiempos, o sea, o esta claridad, a mí me parece que es crucial, porque al menos en el caso de Guatemala uno ve a muchas organizaciones de sociedad civil tratando de hacer incidencia, pero sin propuesta. Y entonces vamos a las calles, de hecho, estamos en las calles ahora nosotros. No les voy a decir que todos los días, pero cada 15 días, digamos. Pero, ¿cuánta propuesta tenemos para el país? Esa es la pregunta. O sea, si nos diera la oportunidad de estar en el poder, ¿qué somos capaces de hacer? Esa es la cuestión clave. Entonces, con base a esos antecedentes, la siguiente, por favor. Yo quisiera explicarles que nosotros en aquellos años usamos esta gráfica. Bueno, esto les cuento que es un archivo, lo saqué de algún disco duro que tenía por ahí abandonado. Y esta gráfica nos permitía a nosotros definir la estrategia como colectivo de sociedad civil. Pues imagínense, como decía, en el año 98, 99. Dale varios clics. Nosotros sabíamos que teníamos que tener claridad político-ideológica, teníamos que tener una propuesta técnica, social y culturalmente contextualizada, y teníamos que tener sostenibilidad de ese proceso. Porque para construir una propuesta alternativa necesitábamos muchos años de trabajo. Les cuento que hemos logrado tener más de 20 años de trabajo sostenido sobre una línea de trabajo desde la sociedad civil, a excepción del año que fuimos autoridades en el ministerio. La siguiente. Y entonces, las condiciones previas que ya comenté son básicas para lograr una transformación incluyente. Haz, por favor, 3 veces. Para nosotros, el modelo incluyente de salud formaba parte de una imagen objetivo del sistema, que habíamos construido colectivamente con mucha gente de base, de comunidades. En aquella época en Guatemala eran muy importantes los promotores de salud, bueno, autoridades indígenas, muchas ONGs históricas, había organización campesina también. Entonces sabíamos que teníamos que ir hacia un sistema, una imagen objetivo del sistema de salud, y el MIS formaba parte de eso. Pero teníamos la claridad. Ustedes pueden ver allá en anaranjado dice estrategia de incidencia transgubernamental. Nosotros desde esos años sabíamos que iba a ser larga la corrida. O sea, nos dimos cuenta que teníamos que hacer de maratón y no de carrera de 100 metros. Y la verdad es que nos dispusimos a hacer la carrera de maratón. Es decir, buscamos la forma de hacerlo y posiblemente eso fue lo que nos llevó a ser gobierno, al menos un tiempo, en esta época reciente que les explico. Esto me parece muy importante porque muchas veces cuando uno quiere cambiar algo, cree uno que se puede hacer de un día para otro. Y al menos la experiencia que uno tiene es que no. Uno tiene que construir las cosas muy poco a poco para finalmente poder aprovechar alguna opción política o crear la opción política, por supuesto. La siguiente. ¿Sabes qué? Si quieres, dale todos los tips que puedas, por favor. Yo no sé si logran verlo. Ahí está como toda la historia que hemos hecho, que parte del año 96-97, con la instancia nacional. En el año 2000-2002 formulamos el modelo incluyente de salud, y de ahí para esta fecha comenzamos a validarlo en varios proyectos piloto, lo extendimos en el país a varios distritos con fondos públicos, logramos que una iniciativa de sociedad civil fuera pagada con fondos públicos, haciéndose dentro del Ministerio de Salud. Ahora entenderán aquella idea de la periferia del centro. Fuimos tomando distritos, haciendo la experiencia sanitaria. Dale otros 2, por favor. Hasta llegar, bueno, ese camino es larguísimo, ¿verdad? Hay 1000 anécdotas, pero logramos establecer alianzas importantes. Yo diría que esas alianzas es lo que nos permitió llegar a la conducción del ministerio en el año 2016. Sin esas alianzas no hubiéramos podido llegar. Y el modelo incluyente de salud se convirtió en política pública. Ahora yo les voy a explicar cómo el modelo incluyente de salud se ha transformado hoy a una propuesta de red de atención
pensando en todo el sistema. No me voy a referir exactamente a la experiencia del modelo como política pública, pero como decía, voy a ir apuntando algunas cosas. La siguiente. Y esta pregunta les hago a ustedes. ¿Por dónde se comienza una propuesta alternativa contrahegemónica que sea descolonizadora del campo de la salud? Y este tema de descolonizador es muy importante porque somos pueblos indígenas. Es decir, el conocimiento occidental, eurocéntrico, a nuestro criterio debe ser profundamente cuestionado. Y hay que tratar de recrear, hay que tratar de hacer cosas totalmente novedosas, contextualizadas a las condiciones de los pueblos. Ustedes entenderán que Guatemala es un país, para mí es un país moreno, es decir, más del 60% pertenece a diferentes pueblos indígenas. Y entonces la política de salud no puede ser simplemente la biomedicina llevada a su máxima expresión con muchas medidas de política pública que conocemos. Ahora, ¿por dónde se comienza? La siguiente, por favor. Haz otra vez, por favor, otra. Para nosotros, desde el principio, hace más de 20 años, sabíamos que la base estaba en los fundamentos. Entonces, parte de mi presentación va a ser sobre esos fundamentos que hasta hoy, aunque fueron definidos hace muchos años, hasta hoy, bueno, obviamente los hemos innovado de alguna forma, pero nos ha permitido mantener una línea de trabajo constante y bastante sólida. La siguiente. Entonces yo ahorita les voy a poner, voy a explicarles cómo reconceptualizamos la red de atención en Guatemala a partir de la experiencia con el módulo cliente de salud. Eso que ustedes ven ahí, que parece una especie de platillo volador, ¿verdad? Bueno, es que ya la veo y parece un platillo volador, ni modo. Eso es la portada hemos sacado 3 publicaciones. Les cuento que al año, desde el Ministerio, hemos logrado ya sacar 3 libros, renovando propuestas de salud, que para nosotros son, digamos, es como un contenido de política que puede hacerse en Guatemala, de darse alguna oportunidad, pero también de ir haciendo desde la sociedad, desde las organizaciones. Y eso termina siendo planes maestros. Yo tengo las últimas 5 diapositivas, les quería mostrar, aunque sea muy rápidamente, algunos planes maestros que son planificaciones de transformación de la red de atención con base a esta reconceptualización. La siguiente. A ver, un primer fundamento para nosotros que es muy importante, que me parece que con Chiapas quizá tenemos alguna cercanía, bueno, con México en general, es que para nosotros el concepto de salud no es uno. Esa idea de que la salud es el completo bienestar físico, mental y social, o es, aunque sea el concepto más innovador y más progresista que queramos, no es suficiente. Es decir, para nosotros debemos partir de que existe una multiconcepción de la salud y que de alguna manera todas son complementarias. Ya se pueden imaginar que explicar esto nos llevaría, bueno, estas son como clases, aquí estamos en una universidad, pero básicamente lo que trata de decir es de que hay diferentes paradigmas. El paradigma que ven hasta arriba es el de mono y multicausalidad, que son la mayor parte de medidas de salud pública. Está el paradigma de la determinación social, está el paradigma de la complejidad, de la ciencia de la complejidad y de la transdisciplinariedad, paradigmas religiosos, paradigmas ancestrales, energéticos holísticos y paradigmas de la autoatención. A nuestro criterio, todos estos paradigmas deben ser considerados en una política pública como válidos, es decir, ningún conocimiento se puede sentir superior a otro o descalificar al otro. Cuando uno trata de articular, ahorita me voy a pasar a lo concreto. Si yo quiero dar atención a una comunidad, y yo le digo a los trabajadores que ellos tienen la verdad y que la población no sabe, vaya problema en el que estoy metiendo a ese trabajador. Hay que tener una concepción muy amplia y muy incluyente, y esto obviamente pasa por una discusión, perdón que use esta palabra, epistemológica, es decir, pasa por una ruptura epistemológica, y esta ruptura es contrahegemónica y es descolonizadora. El paradigma de autoatención, precisamente en México hay antropólogos que lo han
Pero también en la literatura de salud pública está, ¿no?, lo importante del modelo, de lo que hacen las familias y las personas para autoatenderse como el verdadero primer nivel. Y por ahora del tiempo sería muy bonito explicar cada uno de estos y cómo se pueden articular o cómo se pueden fundamentar, pero quizá la idea fuerza es que hay que tener una actitud, voy a decir, científica, o como gestor de política pública, abierta a las diferentes concepciones y prácticas de salud que hay en una sociedad. La siguiente. El modelo incluyente de salud partió de estas 4 perspectivas. Estamos llevando estas perspectivas a todo lo que es la red de atención en salud del país. La central, obviamente, es el derecho humano a la salud. Está la pertinencia intercultural, por razones obvias. Está la equidad de género, que hoy en día, con esta equidad de género se ha diversificado muchísimo. De hecho, nosotros en la primera publicación que sacamos, estábamos todavía con la idea aunque comprendíamos mucho la diversidad, había mucha concepción binaria en esta perspectiva de género. Hemos reformulado esto. Y el otro tema es la armonía con la madre naturaleza o ambiente. Esas 4 perspectivas, la siguiente por favor. Bueno, y tenemos 3 atributos, que no los voy a explicar, pero obviamente está participación social, intersectorialidad, eficacia, eficiencia, satisfacción, calidad, etc. Nosotros, para hacer el modelo, desde hace años atrás, usamos lógicas matriciales, es decir, íbamos checando perspectivas y estos atributos contra el diseño organizacional, contra cómo se organizaba la atención, cómo se organizaba la gestión y la administración del modelo, para que cumpliera con esos atributos. ¿Me entienden? La lógica matricial, o sea, que vas haciendo como un chequeo para que todo esto se concretara en la práctica. Quizá una de las virtudes que hemos tenido en esta experiencia es que hemos logrado, en alguna medida, porque siempre falta mucho ahora, pero yo diría que en muchas cosas de las perspectivas de atributos hemos logrado plasmarlas en terreno. La siguiente. Sí, que dale todas, por favor. Solo por cuestión de tiempo decir que la parte de pertinencia intercultural, que sería muy interesante hablarlo más despacio en otro momento, nosotros decidimos en conjunto con autoridades de salud y espirituales mayas, representantes de diferentes confederaciones de aquí o de contadores del tiempo, a veces decimos sacerdotes mayas, pero esa palabra es inadecuada. Platicando con ellos, quedábamos de que la estrategia de pertinencia intercultural iba a ser la coordinación en paralelo. Esos 6, falta un séptimo, me parece. Esos 7 puntos o esos 7 ejes, esta metodología les cuento que la tenemos bastante afinada. Todo esto prácticamente está instrumentado en guías operativas y fue todo un proceso de reconocimiento de los modelos locales, dándole su validez, independientemente de qué paradigma vinieran, y por eso es importante la multiconcepción, y fue ir creando lo que llamamos epidemiología sociocultural, bueno, una serie de aspectos, además adecuando atenciones a la familia, a la comunidad, a la persona, al individuo. Esto ha sido muy interesante. Les cuento que modelos energéticos, voy a decirlo así, holísticos, hay en población mestiza o ladina y también hay en población, obviamente, indígena. En las partes de población mestiza de Guatemala encontramos modelos, decimos, populares de salud que tienen otra raíz o tienen otro origen, pero que son de alguna forma similares al modelo maya o a la cosmovisión maya, voy a decirlo así de manera genérica. Esta pertinencia es muy importante. Tenemos metodologías de intercambio, de diálogo intercultural, que los equipos de salud, todo esto se ha hecho dentro del ministerio. Históricamente, en algunos distritos, esta experiencia la tratamos de pasar cuando fuimos autoridades como política nacional. Pero lo importante era tener la experiencia práctica con trabajadores del ministerio y habíamos tenido toda la incidencia desde el nivel central hasta espacios locales antes de ser autoridades del ministerio. Es decir, ya teníamos un diálogo con equipos técnicos, normativos, operativos o directivos, diríamos, del Ministerio de Salud. La siguiente, si quieres también, por favor, dale todo.
Con el tema de género, igualmente. Bueno, yo no quiero entrar a la anécdota, pero les cuento que nos dimos el gusto, ¿verdad?, de tener talleres de equidad de género e interculturalidad desde el nivel central a los espacios locales. Ya se pueden imaginar, bueno, les voy a decir, ahora a mí me decían que era el primer viceministro que miraban hablando de eso con los equipos centrales. Juntábamos a 80 personas que eran desde administrativos, bueno, de todo tipo. Y mi despacho tenía esa dedicatoria, ¿no?, de transformación interior. Era un despacho que ese era su sentido, digamos, o su objetivo. Entonces yo tenía equipos que hacían esto y yo a veces iba, ¿no? Y a veces yo directamente facilitaba algún taller. Se puede imaginar el nivel central del ministerio en un taller de género, desde la perspectiva feminista. Bueno, eso estaba muy interesante. Bueno, obviamente eran muy vivenciales, usábamos la mediación pedagógica, pero bueno, ahí también ustedes ven 7 ejes que no voy a poder explicar, pero es muy similar a lo anterior, porque uno tiene que entender las epidemiologías diferenciadas de acuerdo a la identidad genérica. Eso es muy variante, les cuento. Y desde las comunidades hasta población urbana, me refiero a áreas rurales urbanas, encontramos gran diversidad en situaciones y en formas de afrontamiento. La siguiente. Sí, pásalo también. Gracias. Y luego está la perspectiva de medio ambiente y mar y naturaleza. Ustedes saben que somos una sociedad occidental antropocéntrica. Esto es un planteamiento muy, digamos, holístico, pero también muy político. Porque aquí viene desde la lucha y la defensa de los territorios, la lucha contra la minería, por ejemplo, pero también vienen aspectos más clásicos de la salud pública. Entonces hay que tener un balance. Nosotros que somos de la determinación social hablamos de riesgos, porque obviamente en salud pública tú no puedes hablar solo de determinación social, sino tienes que hablar de cosas muy concretas también que los equipos operativos tienen que resolver. La determinación social es como los grandes ejes de comprensión y de entendimiento, es como la parte como más estratégica de fondo, lo que tú quieres transformar. La siguiente. Nosotros, bueno, para mí es un gusto decir esto, porque nosotros hace unos años, no sé por qué fue, ¿verdad? Bueno, fue porque estudiamos la medicina social en Aguas Xochimilco, ¿verdad? Y nosotros tomamos la categoría de producción social, solo que la modificamos un poquito. Porque estaba un poco materialista, ¿verdad? Entonces, incorporamos el proceso sociocultural y de género, y como niveles mediadores, escogimos a la persona, a la familia y a la comunidad. Pero ya no estamos hablando de la comunidad rural, de la aldea, del caserío, sino estamos hablando de los colectivos, barrios, condominios. Es como lo colectivo, lo familiar y lo individual. Estos espacios mediadores nos permiten analizar y actuar la categoría tan amplia como reproducción social. Esto les cuento que ha sido muy interesante. La siguiente. Si quieres, pásalo todo, Inés. Voy a explicar algo que a mí me parece crucial. Antes de que vean esta diapositiva, yo les puedo decir que los programas de salud están organizados de 3 formas básicas. O por formas de transmisión, por ejemplo, programa de vectores. Estoy hablando de programas verticales de los ministerios de salud o de la Secretaría de Salud. O está, por ejemplo, programas definidos por enfermedad, ¿verdad? Malaria, dengue, puede ser diabetes, el Programa Nacional de Diabetes, ¿verdad? O puede ser por población, materno-infantil, por ejemplo. O el modelo de atención para adolescentes. Estas formas, y aquí nosotros, ya se puede imaginar cuando entramos al Ministerio de Salud, eso fue una ruptura, ¿no? Porque para nosotros lo comunitario, familiar e individual, totalmente articulados, eran la base para definir programas. Entonces, si los niveles de análisis-acción de la reproducción social eran lo colectivo, comunitario, lo familiar e individual, entonces, les estoy hablando de hace 20 años, no de hace un año, digamos. Hace 20 años dijimos nosotros, entonces vamos a proyectar los programas del MIS, del Mónico de Salud, de esa forma. Un programa comunitario, familiar e individual, pero que tenían que integrar la atención a colectivos, a familias de personas. Eso rompía con toda la parte verticalizada que tenemos
Bueno, no solo los ministerios, prácticamente la OPS, la OMS, todo el mundo trabaja de esa forma. Pasa, si quieres. Da un clic, por favor. Entonces, yo no sé si se logra ver, pero aquí está un ejemplo. Los programas verticales fragmentan, generan ineficiencia e ineficacia. Hay mucha literatura de eso, podríamos explicarlo. Nosotros optamos, bajo los 3 programas y bajo esta lógica de producción social, dale la siguiente, por favor, eso. Optamos por algo que le llamamos horizontalización, que nos parece más humano, más integral, es un pensamiento sistémico, y a partir de eso montamos 2 programas, una vigilancia en salud sociocultural y la siguiente, y montamos un sistema de información. Les cuento que tenemos un sistema de información muy potente. O sea, cuando yo digo un sistema de información es que está totalmente hecho. O sea, no es que cuando hablamos de sistema de información, siempre están en proyecto, digamos, ¿verdad? O se van haciendo. Pero bueno, lo que pasa es que nosotros pasamos 8 años, después de 8 años de validación en terreno y tener una base de datos en Access, y ya cuando el modelo estaba diseñado, pasamos a hacer ya todo el sistema de información. No me preguntan tecnológicamente cómo es, lo único que sé es que por vía web pueden accesar, ¿verdad? Y pueden detectar, pueden saber dónde vive una persona en su vivienda, en su comunidad, porque está codificado georreferencialmente, y esta es una de las grandes. Yo no sé si vamos a lograrlo algún día hacer en Guatemala. Estuvimos a punto de avanzar de forma importante cuando estuvimos en el ministerio, pero sería una de las grandes pérdidas que se tuviera en el país si no se puede aprovechar este recurso tecnológico. Este diseño programático individual, familiar, comunitario es lo que llamamos horizontalización, integrando toda la atención. La siguiente. Ahora, ¿cuál es la propuesta para todas las redes de atención? Nosotros en el último año logramos reunir al equipo otra vez, hasta donde fue posible, digamos, y hemos desarrollado la estrategia o el programa comunitario familiar individual para toda una reconceptualización de la red. Lo que ustedes ven ahí son puestos de salud con sus equipos, centros de salud ampliados, hospitales tipo 1, tipo 2 y hospitales especializados. Hemos definido resultados y reformulado toda la red de atención a partir de las perspectivas que he comentado, de los atributos y de este diseño programático. La siguiente. Tratando de garantizar la continuidad, que es algo básico de redes, y la siguiente es de la longitudinalidad. La siguiente, por favor. ¿Otra más? Otra más. Ok, ahí está. Ese es como un resumen de cómo proyectar una reconceptualización de redes, y esto obviamente son redes integradas y también es APS, pero yo me atrevería a decir que es más que eso, porque nosotros estamos planteando que, por ejemplo, la pertinencia intercultural se ve desde un puesto de salud hasta un hospital especializado, y usted me va a decir que bueno, a lo mejor consideran que sí es posible. Bueno, yo estoy convencido que sí lo es, porque en Guatemala hay experiencias concretas de especialistas y subespecialistas concretos que han hecho esfuerzos por tener una comprensión mucho más holística, integral e intercultural de padecimientos que pareciese que no tienen nada que ver con la cosmovisión maya, por ejemplo. Y si la tienen. Entonces, esto es una cosa muy interesante. La siguiente. Bueno, solo explicar, por favor, la siguiente. Gracias. No, solo regresar. Solo quiero decir una cosa que es muy importante. La continuidad y la longitudinalidad de la atención no solo es en individual. Si ustedes analizan todo, bueno, la mayor parte de textos o de artículos que están escritos sobre redes integradas es a atenciones individuales. No hay muy poco desarrollo a nivel familiar y a nivel comunitario. Nosotros estamos, porque seguimos trabajando, tenemos equipos de investigación que lo siguen haciendo, estamos diseñando la continuidad y la longitudinalidad para atenciones familiares en toda la red, desde un puesto de salud hasta hospitales, a igual que lo comunitario individual, es decir, tratando de garantizar que estos preceptos de redes puedan aplicarse para este diseño programático horizontalizado que tenemos. La siguiente.
Pasa todo ahí, por favor. Para nosotros, el resumen, perdón, estoy un poco perdido el tiempo, si me tienen que avisar cómo voy, por favor, porque ya, bueno, voy a tratar de avanzar lo más rápido que pueda. Para esto que ustedes ven ahí, que también el otro día una persona lo vio y me decía que era un mandala. Pues yo le dije tibio, 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 ¿verdad? Casi le pegó, porque sí, es una imagen fractal. Porque hay una cosa que no les he dicho, que más adelante, entre dos diapositivas, les voy a explicar. También estamos partiendo de la teoría de la complejidad. Hemos hecho una fusión un poco complicada, ¿verdad? Aquí está la doctora Oliva López y el doctor Juan Manuel Castro, ¿verdad? Y entonces, y mañana viene la doctora Sacristina, ¿no? Nosotros hemos hecho una combinación de cómo entendemos la reproducción social, pero lo hemos vinculado a la teoría de la complejidad. Eso está puesto en una publicación que acabamos de sacar, porque eso no solo nos ayuda a entender lo colectivo, lo familiar e individual, sino también nos permite organizar de una manera mucho más realista, aunque parece muy teórico, es muy realista, la organización y la estructura, digamos, todos los aspectos de atención o de organización o de gestión que tiene un sistema de salud. El modelo de atención para nosotros es la articulación de todas las expresiones de comprensión, entendimiento, acción, afrontamiento de todas las instituciones, pero especialmente de las personas, familias y comunidades, para resolver su problemática de salud. En los ámbitos clásicos de salud pública, pero siempre basados en el acceso público y en el derecho humano a la salud. Somos totalmente de vocación de acceso público. El sector privado puede existir, pero primero fortalezcamos el público. Esa es la gran misión que tenemos con estas ideas. La siguiente. Y también, aquí, esta es la imagen, solo que es, ahorita no logra verse, pero es como una idea que lo pequeño es igual que lo grande. Y las redes de atención abarcan prácticamente todas las redes institucionales, intersectoriales de atención, porque en la literatura, cuando se habla de redes integradas, normalmente solo se habla de servicios institucionales para atenciones individuales. Y nosotros estamos hablando de redes de atención que abarcan a todos los actores o componentes de atención en una sociedad. Esos círculos que ustedes ven ahí apela a eso. Ahí están lo que pudimos abarcar, digamos, siempre el concepto no abarca la realidad, pero es una idea de presentarlo. La siguiente. Y aquí está lo que les decía, hemos partido de una idea de complejidad que nos ha permitido interpretar las redes, porque ustedes saben que la teoría de redes está dentro del paradigma de complejidad. Y de forma interesante lo que yo decía es que hemos vinculado eso con aspectos de reproducción social. Y nos ha permitido no solo organizar los programas, sino también la estructura organizacional de la propuesta que estamos haciendo de redes y de modelo. Como ustedes pueden, bueno, el modelo incluyente de salud se ha transformado en una propuesta nacional de toda la red de atención del país. Bueno, hay que reconocer que la pasantía, con todo respeto a esa palabra, digamos, por el ministerio sirvió de algo, ¿verdad? Porque nos permitió tener una visión mucho más nacional y entonces, pues, ya nos atrevemos a hablar a nivel nacional y de hacer propuestas. La siguiente. Esto que ven acá es algo clásico, pero para nosotros este es el motor de las redes y del modelo. Hemos definido 4 macroprocesos, uno de rectoría y gobernanza democrática. Yo digo, ¿cómo es el tiempo? Porque nosotros en los 90 hablamos de rectoría y gobernanza como un planteamiento conservador, ¿verdad? Y antidemocrático posiblemente, y de mercado. Pero todo esto se ha resignificado y se le ha dado mucho contenido político. Hay un macroproceso de atención y regulación. Nosotros lo que hemos desarrollado más es el proceso de atención y vigilancia en salud. Hay otro trabajo de investigación que estamos haciendo sobre los aspectos regulatorios. El verde es el de gestión administrativa y de soporte, y el macroproceso de gestión de calidad. Lo que hemos desarrollado, hemos definido esos 4 macroprocesos con los procesos.
Eso para nosotros es como el motor concreto, voy a decirlo así, ¿verdad? Pero todo esto tiene que estar enriquecido de forma matricial, como yo explicaba, con las perspectivas, atributos, etcétera, con la multiconcepción, etcétera. Entonces, ese es un aspecto que tampoco puedo, este solo es una imagen, pero atrás de esto hay investigación hecha. La siguiente. Y ya voy a tratar de ir porque digamos, todo esto cómo se concreta, si estamos hablando de un modelo de redes. Entonces nosotros lo que hemos hecho es, a partir de estas variables que ustedes pueden ver acá, que no solo son poblacionales, sino tiene que ver con la presencia de los pueblos, tiene que ver con aspectos políticos, de organización local. Todas estas variables, y no solo la población, es la base para construir redes. La siguiente. Esto que ustedes ven acá es el mapa clásico del modelo incluyente de salud. Nosotros definimos un sector de más o menos 2.000, 2.500 habitantes con un puesto de salud, con un equipo de auxiliares de enfermería. Ahora estamos proponiendo profesionalizar las enfermeras, pero un grupo de sectores hacen un territorio. 4 territorios o 5 territorios pueden ser como más de 10.000 más o menos habitantes, y eso es una red local. Una red local, además de tener los puestos de salud por sectores, tiene un centro de salud. Aparte está el equipo administrativo del distrito. Lo que sabemos en Guatemala es que el 91% de distritos, que es el 83% de municipalidades, corresponde a municipios que se pueden configurar con 1 o 2 redes locales, o sea que van entre 50 y 100.000 habitantes, la mayor parte del país. Tendría entonces equipos de centros de salud integrales, de puestos de salud. La siguiente. Y si vamos, bueno, siempre en el contexto de la madre naturaleza, que es muy importante, eso casi no lo he hablado, pero tenemos todo un planteamiento de cómo incorporar aspectos energéticos y holísticos del ambiente y también desde la cosmovisión maya con relación a la madre naturaleza. Porque hay una cosa muy importante. Redes permite trabajar determinación social. Porque estamos hablando de aspectos poblacionales más amplios, entonces se pueden trabajar cuencas, o sea, se pueden trabajar aspectos de mucho mayor impacto. O sea, yo, para serles franco, porque conocía más o menos el origen de esto de la teoría de redes, no me gustaba mucho hace unos años, pero ahora queremos dar una vuelta y vemos la utilidad que tiene, sí es una buena plataforma para generar trabajos de promoción de la salud, de determinación social, de trabajar contra la determinación social para modificarla y también de condicionantes. La siguiente, entonces, para no aburrirles, vamos creciendo en población. Cuando amerita, ponemos un centro de salud ampliado donde hay quirófanos, hay equipos integrales. En todos los puntos de atención hay equipos integrales bajo las premisas que he explicado. Estamos poniendo antropólogos, por ejemplo, antropólogos. Estamos poniendo, bueno, categorías profesionales que nadie se había imaginado que pudieran existir en el Ministerio de Salud. La siguiente. Bueno, si quieres pasa, por favor, porque son como las diferentes dimensiones de redes. La siguiente. Hasta llegar a una dimensión desde los centros ampliados a lo que ya serían hospitales departamentales. La siguiente. Hasta posiblemente llegar a una propuesta regional. Bueno, es un poco para que tengan una idea que sí tenemos una idea muy concreta de cómo poner a operar esto. Y les cuento que hay interés por actores de hacer esto en el país, independientemente de lo que diga el gobierno. Porque también les cuento que cuando salimos del gobierno, pues hemos vivido una especie de persecución, pero hemos sobrevivido y nos hemos recargado, diríamos, ¿verdad? Y tenemos nuevas propuestas, pero porque está ese contexto político, hay actores que pese a ese contexto político consideran que esto que estamos proponiendo tiene mucha validez y están viendo la forma que se puede hacer. Claro, estamos pensando en el recambio de gobierno, porque el año entrante hay cambio de gobierno, o bueno, ojalá, ¿verdad? Hay cambio de autoridades en el Ejecutivo y en el Congreso. Entonces, todo esto que estoy planteando, también hay gente que lo quiere concretar en el país. La siguiente. Pasa, por favor. Pero si quieres, tíralo todo, por favor. Gracias.
Hemos definido una serie de carreras de procesos de formación estratégica que coincide un poco con algún planteamiento que compartíamos con Uruguay, digamos. Nosotros hemos identificado procesos de formación de gestores, en medicina familiar comunitaria integral, la profesionalización de la auxiliar de enfermería. Hay una idea que viene mucho de Brasil, que son las residencias multiprofesionales, porque estamos cambiando el modelo en todos los puntos de atención. Ya no estamos hablando de niveles, estamos planteando lo que yo he estado comentando. Se necesita un personal renovado. Les cuento que en las universidades, estoy hablando de altas autoridades de la mayor parte de facultades de medicina de mi país, están bastante interesadas en estos enfoques. O sea, de alguna manera tenemos posibilidad de influir en los ámbitos académicos. La siguiente. Bueno, yo les quería, tenemos una publicación, le decimos el libro azul, que es donde está toda la reconceptualización. Hay un libro verde, que es la aplicación en todo el país de las redes locales, y el libro café es la aplicación de esto en Sololá, ¿verdad? Entonces, la siguiente, por favor. Esta solo es una gráfica. Aquí está todo el escalonamiento de redes locales en todo el país. Y ahí están todos sus costos. A mí me tocó los aspectos de planificación estratégica del ministerio. Y eso que ustedes ven en pantalla, lo hicimos dentro del ministerio. Claro, lo hicimos como se hacen las cosas, ¿no? Estábamos bajo una presión, pero logramos definir presupuestos multianuales con base a esto, solo que ahora está más completo el cálculo. Y, por ejemplo, sabemos que para llegar a un tercio del país necesitamos 496 millones, que hoy puedo decir que es totalmente factible en el país. Pasar a 571 millones en un segundo año para ir a 475 para otro tercio del país también es factible. O sea, estas proyecciones financieras es lo que a nosotros, cuando estábamos en la gestión ministerial, nos ganamos el respeto de la Comisión de Finanzas del Congreso, nos ganamos la confianza de Hacienda, del Ministerio de Finanzas, y teníamos apoyos porque nos miraban muy técnicos y que sabíamos que queríamos. Entonces, quería mostrarles que todo esto que yo estoy diciendo se puede concretar sabiendo qué insumos, obviamente, qué recurso humano, qué laboratorios, todo lo que se necesita. La siguiente. Y tenemos aquí, esto yo no lo puedo explicar mucho, pero tenemos el REGOT, es el proceso de rectoría y gobernanza, gestión de calidad, gestión y soportes GESE, y ARES es atención y regulación. Sabemos exactamente cuánto nos cuesta cada macroproceso o cada proceso. Tenemos las bases de datos nacionales que nos permiten hacer todos estos análisis. Esto les cuento que es lo que hace que la gente se convenza afuera de las actuales autoridades que lo que estamos proponiendo es algo muy importante para el país y que puede ser la base de una transformación del Ministerio de Salud. Además, porque lo hicimos, yo puedo decir de que nosotros logramos pasar del 1% a 1.2% del PIB con los primeros 2 años que yo les estaba mostrando. Además, estábamos ya aplicando el concepto de redes y estábamos proponiendo aumentos presupuestarios importantes, y les cuento que Finanzas y el mismo Congreso, la Comisión de Finanzas del Congreso nos decía, no le vamos a aprobar el presupuesto al Ejecutivo, pero a Salud sí, porque ustedes sí nos garantizan de que vamos a gastar el dinero en lo que están diciendo. O sea, teníamos bastante credibilidad, digamos, desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista de la transparencia. La siguiente, bueno, aquí hay detalles que no vienen al caso quizás. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está el tema de infraestructura, que esta es una cosa muy difícil porque tenemos unas brechas gigantescas de infraestructura, más de 4,000 puestos de salud para cobertura, para tener acceso universal. La serie de 6 años que yo les presentaba hace un rato, con eso se garantizaría el acceso universal a toda la población a redes locales. Imagínense lo importante tener esto. La siguiente. Y el plan maestro solo la siguiente, por favor. Bueno, tenemos 5 redes digitales, pasa. Lo que hemos hecho es, con base a los pueblos mayas presentes en Sololá, hemos configurado redes tratando de respetar la presencia de los pueblos. Les cuento que estamos en diálogo con las autoridades indígenas, no solo autoridades políticas, pero también autoridades espirituales y de medicina.
para ver cómo terminamos de concretar, pero aquí está toda la propuesta que yo estaba esbozando, está aquí concretada. La siguiente. Tenemos las redes totalmente definidas, la siguiente. Y obviamente también tenemos el costeo. Esto obviamente a nosotros nos permite saber cuánto financiamiento se necesita para fortalecer ya no solo redes locales en el caso de Soledad, sino llegar a los siguientes puntos de atención. Pero esto básicamente, imagínense que es un recambio total de lo que se hace en el país. Yo cuando digo eso, no sé si voy a transmitir eso, pero estoy hablando de organización de la atención, de perfiles profesionales, de desempeño, equipos polifuncionales, integrales. Y les cuento que con hospitales hemos hecho propuestas, hemos juntado a principales especialistas y subespecialistas del país y no nos ha ido mal con las propuestas que les hemos presentado, porque también hemos partido mucho de la experiencia de ellos, porque siempre hay gente que hace cosas muy interesantes e innovadoras que se pueden aprovechar. La siguiente, y ahí estamos. Bueno, aquí son algunas publicaciones que hemos sacado y tenemos las otras tres que les he comentado, que ya es como la nueva generación de propuestas que tenemos. Y bueno, el objetivo era presentar esto. Yo no he hablado de todas las dificultades que tuvimos en el ministerio y los avances que tuvimos, porque pensaba porque estamos en un proceso, perdón que lo diga así, porque yo de alguna manera a este país lo quiero mucho, a México, ¿verdad? Siento que era más útil presentar esto como ideas de modelos y de redes, ¿verdad? Como una idea que puede ser, pues, como un ejemplo de lo que se ha hecho en el país. Quizá en otro momento podemos hablar de la experiencia concreta del ministerio, porque ahí hay toda una serie de aprendizajes, pero para finalizar, decirles que la experiencia no fue negativa. ¿Saben qué fue lo malo? Que nos dimos, bueno, lo malo que fue lo bueno, que nos dimos cuenta que sí se pueden hacer las cosas. Digo, lo malo porque ya hay presiones, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Porque la gente dice, ¿y cuándo regresan, verdad? Y porque los ya le tiemblan las piernas, ¿verdad? Porque ya sabe a qué se meten. Son cosas fuertes, pero fue una experiencia muy importante y quizá en otro momento compartimos más esto. Así que muchas gracias.